Buenas noches, licenciado. Eh, voy a dar a conocer lo que son los regímenes especiales. Los integrantes en este tema somos Arnés Intures Marcia, Campos Choque Hilda, Inca Baltasar Gisela, González Soria Giovanna. En los regímenes especiales tenemos lo que es el régimen tributario simplificado, el sistema tributario integrado y el régimen agropecuario unificado. En el régimen tributario simplificado tenemos, según el Decreto Supremo 24484 del 29 de enero, es para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En lo que pertenecen son los minoristas, artesanos, vivanderos. Entre estos tenemos los requisitos que son la cédula de identidad, factura de luz no mayor a 70 días, croquis de domicilio, un patrón biométrico digital. Las obligaciones tributarias: hacer el pago bimestral cada 2 meses de acuerdo a la categoría en la que se encuentre. Las sanciones de beneficio que tienen el RTS es el que no tiene multa por no haber cancelado a tiempo. Ojo, que cuando no sale, cancela y se actualiza automáticamente. Como ejemplo tenemos el momento que una persona va a cancelar y no pagó 2 cuotas de 47 días, estaría pagando 49 bolivianos. Bueno, de 49 bolivianos estaría pagando eso. Tenemos los beneficios, que son llenar formulario 4500. Los pagos se pueden realizar terceras personas con cédula de identidad. Sus características: los precios unitarios no tienen que exceder los importes establecidos. Las categorías son 6, desde 12.001 a 15.000. Es un pago bimestral, así sucesivamente a 37.000 a 60.000, que son 350 bolivianos, el pago bimestral. En el sistema tributario integral tenemos lo que es la facilitación de pago de impuestos de un determinado sector, que serían los vehículos, los inmuebles. Entre esos tenemos los requisitos: la cédula de identidad, que es el carnet, el RUAT, la factura de luz y un croquis de domicilio. Los pagos son trimestrales de un punto de ingreso de 1.000 y un impuesto trimestral de 100 bolivianos. Quienes entran en transporte público, transporte público y transporte interprovincial. Quienes no entran, los que no entran son los interdepartamentales, los que prestan servicios de transporte nacional, que tengan más de 2 vehículos y quienes pertenezcan a otro régimen. El cambio de régimen tenemos lo que es el contribuyente de cumplir los requisitos establecidos. Las sanciones de inscripción en la categoría diferente a la que corresponde, su cláusula es de establecimiento, es de 50 UFB. No entregar documentación e información requerida a la administración tributaria es de 200 UFB. También tenemos lo que es el régimen agropecuario unificado. Esto les da prioridad a que son las actividades agrícolas, piscícolas, las que trabajan con la tierra. Totalmente parcial sería la apicultura, floricultura, conicultura y piscicultura. La avicultura se caracteriza en aves. La apicultura, tenemos también la floricultura de flores, cunicultura, caracterizan los conejos. Entre ellos tenemos los sujetos pasivos.
El sujeto pasivo son registrados en los impuestos nacionales. En los agrícolas tenemos de 51 a 1000 hectáreas y en lo pecuario de 500 a 10.000 hectáreas. Por lo cual los pasivos están obligados a obtener un NIT para que puedan construir un domicilio ubicado dentro del radio urbano. Su base imponible de este régimen de la superficie de la propiedad afecta a la actividad agrícola pecuaria grabada en el RAU, que sería el régimen agrario unificado, todo expresado en hectáreas. Para registrar los datos correspondientes, lo que hace el funcionario es solicitar la información básica del sistema, imprime un reporte preliminar de la información, firma el formulario, imprime el reporte definitivo en constancia de la inscripción y así otorga el NIT verificado en el domicilio. También como personas naturales como nosotros debemos de tener una cédula de identidad, ya sea nacional o extranjera, para obtener un NIT, ¿no? Tenemos el título de propiedad, una certificación económica, de explotación, de ubicación y todo eso. También tenemos que tener la factura de cobranza de los últimos 60 días y un croquis de domicilio fiscal y habitual. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Continuando con la disertación, vamos a ir con el Código Tributario Boliviano. Vamos a ir desglosando el Código Tributario Boliviano. Disposiciones preliminares. Las disposiciones preliminares son normas generales de todo el Código Tributario. Las disposiciones preliminares se dividen en dos ámbitos: el ámbito de aplicación, el ámbito espacial, ¿no? El ámbito de aplicación. ¿Qué es el ámbito de aplicación? Se refiere a todos los tributos que hay, ya sea el impuesto al valor agregado, el IVA, el IT, el RC-IVA, ¿no? A todas las rigen, ¿no? El ámbito espacial hace referencia a que rige en todo el espacio boliviano, ya que ya sea en los municipios, cantones, departamentos y todos los rincones que abarca de Bolivia, ¿no? La vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia el Código Tributario? Desde cuándo entra en vigencia una norma tributaria, desde que se hace la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, ¿no? Desde ese momento entra en vigencia, no desde que se crea, podría decirse, ¿no? ¿Qué son las fuentes del derecho tributario? Las fuentes del derecho tributario son, por ejemplo, de dónde nace, ¿no? El derecho tributario. Nace de la Constitución Política del Estado, de los convenios y tratados internacionales, del Código Tributario, de las leyes, de los decretos supremos, de las resoluciones supremas, de otras disposiciones de carácter general. ¿Qué son los tributos? Los tributos son el tributo es una obligación de pago en dinero al Estado para que el Estado cumpla con sus fines, ¿no? Con ese dinero. Clasificación de los tributos. Estos se clasifican en tres partes. Sería el impuesto, las tasas y las contribuciones especiales. ¿Qué son los impuestos? El impuesto es un tributo que está
previsto por ley. Por ejemplo, el IVA, ¿no? Eso ya está impuesto por ley, el 13%, el IT el 3%, ¿no? Esos ya están impuestos por ley. ¿Y qué es una tasa? La tasa es un tributo por la prestación de un servicio o relación de actividades. Por ejemplo, podemos ver en las facturas de luz, ¿no? Es la tasa por el alumbrado público, ¿no? Se paga. Por ejemplo, después la tasa del aseo. Entonces, esas son las tasas que se pagan, ¿no? ¿Qué son las contribuciones especiales? Son tributos por determinadas obras, ¿no? Que son muy pocas en realidad las que se hacen esas. El otro punto sería las relaciones jurídicas tributarias. ¿Qué son las relaciones jurídicas tributarias? Es la relación que existe entre las personas y los tributos. Hecho generador. El hecho generador es el que da nacimiento al tributo. Por ejemplo, el IVA, su hecho generador del IVA es la venta. Una vez realizada una venta, ahí nace el IVA, ¿no? El IT, por ejemplo, su hecho generador del IT es la transacción, ¿no? Su hecho generador del IUE podría ser, son las ganancias, ¿no? De ahí sale. Sujeto de la relación jurídica tributaria. El sujeto, estos se dividen en dos, por ejemplo, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Qué es el sujeto activo? Es el Estado, y el sujeto pasivo es el contribuyente, ¿no? Base imponible y alícuotas. ¿Qué es? ¿No? Es el valor total sobre el cual se aplica la alícuota, ¿no? ¿Qué es la alícuota? Es el valor fijo porcentual que se paga como tributo. No sería, por ejemplo, el porcentaje que se le da, por ejemplo, del IVA es el 13%, del IT el 3%, ¿no? Y así sucesivamente. Los derechos y deberes de los sujetos de la relación jurídica tributaria. Los derechos y deberes del sujeto pasivo, ¿no? Sabemos muy bien que el sujeto pasivo es el contribuyente. Entonces vamos a ir mencionando sus derechos del contribuyente. Derecho a ser informado. Derecho a ser informado por sus obligaciones tributarias. Derecho a solicitar una certificación o copia de sus declaraciones juradas. Derecho a su reserva y confidencialidad de su información tributaria. Derecho a ser tratado con respeto y consideración. Derecho a un debido proceso, ¿no? Derecho a prestar pruebas. Derecho a ser informado de la fiscalización que se le va a realizar, derecho a la acción de repetición, ¿no? Derecho a ser oído y juzgado, ¿no? Esos serían los derechos del sujeto pasivo o del contribuyente, ¿no? Obligaciones o deberes, ¿no? Del sujeto pasivo, ¿sí? del contribuyente. Obligaciones, tiene la obligación de pagar la deuda tributaria, ¿no? Tiene la obligación de inscribirse en los registros de la administración tributaria, tiene la obligación de fijar su domicilio, ¿no? Demostrar dónde está ubicado su domicilio, la obligación de respaldar sus actividades mediante libros, facturas, notas fiscales, etcétera, ¿no? Es una obligación. La obligación de mostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, obligación de facilitar las acciones de la administración, ¿no? Obligación de facilitar la información de los estados financieros, ¿no?
tiene que mostrar, es una obligación de conservar todos los registros contables, ¿no? Tiene que, se podría decir, tiene que guardar eso, ¿no? Para cualquier, si vienen a revisar, entonces tiene que mostrar. Permitir la utilización de programas de la administración tributaria, obligación de contribuir garantías globales o especiales, cumplir las obligaciones, ¿no?, establecidas por leyes tributarias. Va a continuar mi compañera. Bien, continuando entonces con la socialización de lo que es el derecho tributario, tenemos lo que son los procedimientos tributarios, ¿ya? Estos son de dos tipos. Pueden ser los administrativos, procedimientos tributarios administrativos y procedimientos tributarios jurisdiccionales. Los procedimientos tributarios administrativos, ¿no? Es un procedimiento que se realiza sin la intervención de un juez, ¿no? Entonces, estos son tipos de trámites, como dice su nombre, administrativos, ¿no? Que no necesitan de la intervención de un juez. Por ejemplo, la obtención de un NIT, ¿no? No necesita de un juez o el permiso de un juez para que se pueda obtener. Después tenemos el procedimiento tributario jurisdiccional. Este es un procedimiento que requiere de la intervención de un juez, es decir, necesariamente, ¿no?, el permiso de un juez para poder realizar lo que es este tipo de procedimiento. Por ejemplo, la mercadería decomisada, ¿no? Una mercadería decomisada necesita sí o sí del permiso o solicitud de un juez. Tenemos las impugnaciones de normas administrativas. Cuando hablamos de impugnaciones, quiere decir desacuerdos, ¿no? Desacuerdos que se tiene frente a diferentes normas que se están emanando de diferentes instituciones, ¿ya? Estas pueden ser presentadas a través de asociaciones o pueden ser presentadas por personas naturales, ya sean jurídicas. Los pasos para poder presentar este tipo de impugnaciones son a través de, se presenta ante la autoridad correspondiente, ¿no? Ya sea el Ministerio de Hacienda, ya sea la alcaldía, ¿no?, dependiendo a dónde estemos presentando, ¿no? O en otros términos se presenta ante la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva. 2. La autoridad se pronuncia dentro de los 40 días. Una vez que se presenta la impugnación ante la autoridad, se manifiesta dentro de 40 días. Pero se tiene también dentro de eso lo que es el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la autoridad ante la cual se ha presentado la impugnación, ¿no?, se guarda el derecho del silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente rechaza lo que es la impugnación. El 3. Directamente, una vez que presentas la impugnación, en el momento recibes un rechazo, entonces ahí es donde se agota. Ahí es donde se agota el procedimiento. Es decir, termina ahí, no se puede hacer más, ¿no? O en caso de que aprueban aprobada la impugnación, la norma administrativa se deja sin efecto. También de esa manera es que culmina ahí nuestra impugnación. Después tenemos lo que son los recursos administrativos. Estos recursos administrativos son recurso de alzada y el recurso jerárquico, ¿ya? Recurso alzada se refiere o es la vía que tiene el contribuyente para poder impugnar un acto definitivo de los administradores tributarios, ¿no? Entre estos podemos tener impuestos nacionales, la aduana o el gobierno autónomo municipal, ¿no? Desde donde se esté emanando este tipo de normas, ¿ya? Entonces, esto se presenta ante la ARIT, ¿no? ¿Qué es la ARIT? Son las autoridades regionales de impugnación. Ya. Después pasamos a lo que es el recurso jerárquico, ¿no? Este recurso jerárquico, entonces,
es la impugnación que se presenta en contra de la resolución que resuelve el recurso de alzada, dictada por el recurso de la ARIT, ¿no? Que es la Autoridad Regional de Impugnación, y son resueltos por la AJIT, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ARIT y AJIT? ARIT, como su nombre menciona, son de forma regional, ¿no es cierto? Y en cambio la AJIT es la Autoridad General de Impugnación Tributaria, es decir, que la AJIT ya es un ente superior que se encuentra a nivel nacional. Pasamos a lo que es la revisión extraordinaria. Entonces, la autoridad a la cual se presentan las impugnaciones, ¿no? Debe cumplir con las revisiones y todo aquello dentro de un plazo de 2 años. ¿Ya? Entonces, cada procedimiento tiene sus plazos y eso es lo que se debe ir cumpliendo. Tenemos lo que es la reglamentación. Los recursos, ya sean jerárquicos o de alzada, cumplen ciertos plazos. Ya hace un momento lo habíamos mencionado, ¿verdad? Después tenemos los procesos contenciosos administrativos, ¿no? Es la resolución que resuelve el recurso jerárquico que será conocida por la Corte Suprema de Justicia y este lo resolverá de acuerdo a diferentes causales, ¿no? De acuerdo a las causales que se han ido haciendo las averiguaciones y todo aquello, entonces va a ir ejecutando o dando soluciones. Entonces va a continuar enseguida mi compañera. Continuando, tenemos la autoridad tributaria. En este caso son dos, son la Autoridad General de Impugnación, que es la AJIT, y Autoridad Regional de Impuestos Tributarios, que es la ARIT. Autoridad General de Impugnación, AJIT, tiene como objetivo conocer y resolver los recursos de alzada y jerarquizar que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. Autoridad Regional de Impuestos Tributarios, que es la ARIT, cumplen las mismas funciones que la AJIT, pero son de menor jerarquía. Ilícitos tributarios. Ilícitos tributarios son acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario. Igual se sancionan en dos, que son las contravenciones tributarias, que son la omisión de inscripción en los registros, no emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente, omisión de pago, incumplimiento de otros deberes formales. Dos sería delitos tributarios y son los artículos más que todo, ¿no? Que empieza con la 177, lleva titulada la defraudación tributaria, la 178, defraudación aduanera, la 179, instigación pública a no pagar tributos, la 180, violación de precintos y otros controles tributarios, y la 181 sería el contrabando.